Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a la Semana de las Energías, en nuestra segunda actividad del día martes 13. A nombre del Gobierno del Estado de Colima, del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Asociación de Funcionarios Estatales de Energía, AC, les damos la más cordial bienvenida a este panel presente y futuro de la biomasa y del biogás en México. Para lo cual me permito saludar a nuestros panelistas, Miriam Macías Solís y Óscar Espinosa Mijares. Muy buenos días tengan todos ustedes, ¿cómo están? Buen día, muy bien, muchas gracias, Abel. Muy buenos días, Abel, muchas gracias. Me voy a permitir leer la semblanza de nuestra primer panelista, de Miriam Macías, y posteriormente iniciaremos ya con la actividad. Miriam Macías, su trabajo se ha focalizado en programas, proyectos y consultorías que realizan acciones relacionadas con el cambio climático, destacándose los temas de energía renovable, eficiencia energética, aprovechamiento de residuos, bioseguridad, mitigación de gases de efecto invernadero, análisis y gestión de riesgos. Tiene conocimiento en evaluación de desempeño, resultados e impacto, operación de programas federales sujetos a reglas de operación, planeación y preparación y diseño de operación de programas que cuentan con participación de organismos internacionales. También hace desarrollo e impartición de capacitación en cambio climático, desarrollo sustentable, gestión de riesgos. Además, maneja consultorías sobre perspectiva de género. En todo momento de su desarrollo profesional, se ha realizado en coordinación con dependencias nacionales, internacionales, ya sea públicas o privadas, como la CENER, la CONUE, FIDE, Semarnat, INEC, SAGARPA, FIRA, FIRCO, FND, INCA, UNAM, JICA, EPA, GIZ, entre otras, incluyendo al Banco Mundial. Actualmente es Country Manager de la Oficina México de Factor CO2, que es una empresa internacional de consultoría especializada en cambio climático y desarrollo sostenible. Además, es académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y es socia fundadora y miembro de la mesa directiva del Consejo Nacional de Biogás AC. Con nosotros, nuestra primer panelista. Adelante, Miriam. Bienvenida. Gracias. Voy a presentar mi pantalla. ¿Me pueden indicar si ya se ve la presentación? Perfecto, la vemos ahí. Muy bien. Vale. Bueno, pues preparé algunas láminas para abordar el tema. Como ya lo mencionan, estoy dejando aquí los correos electrónicos de la empresa, de Factor y de la UNAM. Al final voy a dejarlo un poco para que si quieren tomar el correo electrónico puedan hacerlo. Bien, empezaríamos entonces por... No puedo iniciar a hablar de biomasa y biogás en México sin antes tener un contexto general respecto también a las energías que serían como las competidoras de estas tecnologías. Entonces, o de este combustible. Quisiera comenzar por hablar del gas LP, que es comercializado y utilizado en diversos sectores, siendo el sector residencial el de mayor consumo, y este sector lo usa principalmente para calentamiento de agua, para cocción de alimentos y para calefacción. A nivel industrial, este gas LP puede ser utilizado en cualquier equipo que requiera combustible, y dentro del sector agrícola se usa principalmente para secado de semillas o también como combustible para automotores. Si nosotros miramos esta gráfica, nos podemos dar cuenta que la mayor parte del consumo ocurre, como ya lo mencionaba, en el sector residencial, con el 57%, seguido por el sector servicios, con el 15%, y el sector autotransporte, con el 14%. Debemos entender que este gas es un combustible esencial para la vida de todos nosotros los mexicanos, y el 75% de los hogares ocupan este combustible como fuente principal de energía.
Luego, el otro competidor natural del biogás, o el aprovechamiento de biomasa con fines de obtención de biogás, pues es justamente el gas natural. Y acá traigo una lámina con algunas gráficas que también dan cuenta de la demanda nacional de gas natural en México para 2017. Acá lo que podemos observar es que el 50% de la demanda de energía de gas natural es utilizada por el sector eléctrico. Le sigue en importancia el sector petrolero y en tercer lugar el sector industrial. A nivel global, una quinta parte de la generación de electricidad depende del gas natural y México se ubica dentro de los 10 primeros países con la mayor generación de electricidad a partir de gas natural. En esta otra gráfica, lo que podemos ver precisamente es que de este 50% de gas natural de la demanda, el 67% es utilizado para la generación de electricidad en México, ¿ok? Ahora bien, volviendo al tema de la demanda nacional de combustibles para el sector residencial, lo que podemos observar es que el 54.7% de la demanda energética de los hogares en México está atendida por el gas LP, el 37% se atiende por medio del consumo de leña, que es una biomasa, y el 7.8% por el gas natural. Ahora sabemos que el sector residencial en México utiliza entonces gas LP, leña y gas natural como combustible, principalmente como lo mencionaba hace un momento, para calentamiento de agua, para cocción de alimentos y para calefacción. Entonces, lo que podemos ver es que en la última década el gas natural ha incrementado su participación dentro de este rubro del sector residencial y por su parte el gas LP ha venido disminuyendo también su participación. Y aunque parezca un poco extraño para las personas que vivimos en las ciudades, la leña sigue siendo un combustible muy importante para el consumo en los hogares en México. Ahora bien, algo que me parece de suma importancia colocar sobre la mesa es que la importación histórica del gas natural ha tenido un crecimiento bastante significativo. Si nosotros miramos esta gráfica que nos habla del periodo de 2007 a 2017, lo que podemos ver es que la importación del gas natural en México creció en 4 veces lo que se importaba en 2007. Es decir, hoy día importamos 4 veces más del gas natural de lo que importábamos en 2007 y esto evidentemente tiene implicaciones muy significativas en materia de seguridad energética y en materia de independencia energética a nivel país, ¿no? Entonces, encontrar alternativas para el gas natural es siempre una buena idea porque contribuye precisamente a la independencia y a la seguridad energética nacional. Ahora bien, hablando ya propiamente o entrando específicamente al tema del biogás y de la bioenergía o de la biomasa, lo que tendríamos que decir es que la bioenergía es una energía obtenida de la biomasa. Y la biomasa es la materia constitutiva de todos los seres vivos. Las excretas, los restos muertos de los seres vivos son biomasa. Los biocombustibles se obtienen a partir de la biomasa con mayor o menor grado de procesamiento y entre estos, digamos, biomasas o biocombustibles podemos encontrar los siguientes. Tenemos los biocombustibles sólidos, que son, por ejemplo, leña, carbón vegetal, residuos agrícolas, y estos pueden quemarse directamente o previa gasificación o para producir calor y electricidad. Luego tenemos los biocombustibles líquidos, dentro de los que encontramos el bioetanol, el biodiesel o la bioturbocina, y son obtenidos de cultivos energéticos como la caña de azúcar, oleaginosas o palmas vegetales, ¿no? Animales y otras fuentes. Y finalmente los biocombustibles gaseosos, en donde encontramos al biogás y al biometano, que son obtenidos principalmente de residuos, que pueden generar calor, electricidad localmente y tienen muchos beneficios. Ahora bien, si pensáramos que en México existe como una especie de clasificación de la biomasa, esta gráfica obtenida del mapa de ruta tecnológica de biogás de la Secretaría de Energía nos ilustra muy claramente cómo podríamos clasificar a la biomasa, ¿no? Tenemos la biomasa total que está dividida en biomasa residual y biomasa para producida para energía, perdón. Dentro de esta biomasa producida para energía, pues encontramos la producción agrícola especializada, como yo les mencionaba hace rato, para caña,
palma, en fin, ¿no? Que con fines de obtener bioetanol y biodiesel. Y del lado de la biomasa residual, que es la que a mí me parece que tiene un potencial de mucho mayor beneficio para México, porque no solamente atañe en términos energéticos, sino también ambientales, es la biomasa residual. Y la biomasa residual la vamos a encontrar dividida en recursos pecuarios, principalmente provenientes de la actividad pecuaria, establos, granjas, ¿no? Los residuos agrícolas y forestales que vienen pues de las cosechas y también del manejo forestal y de aserraderos, y los residuos urbanos que en donde vamos a encontrar insumos para la producción de energía a través de las plantas de tratamiento de agua residual o bien de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos. Y finalmente contamos también con los residuos industriales, en donde vamos a encontrar mayormente residuos en agroindustria o de otras industrias que generan residuos de biomasa. Ahora bien, ¿por qué pensar en transitar hacia el aprovechamiento de biomasa y de biogás en México? Bueno, representa varias ventajas en comparación con otras fuentes de energía renovable y con fuentes de energía convencional fósil. En principio, se trata de una energía que es versátil, pues brinda calor y electricidad en forma de combustibles sólidos y gaseosos o líquidos. Y estos últimos son muy importantes para el sector transporte, pues pueden ser utilizados con la infraestructura y los vehículos actuales. Es escalable, esto quiere decir que se puede desarrollar sistemas de suministro energético a una escala a nivel de un domicilio, a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional. Es comercialmente madura, pues ya muchas de estas tecnologías están disponibles en el mercado y además permite mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, pues sustituye combustibles fósiles y también evita la emisión de gas metano que se deriva de la descomposición de la biomasa. Además de que reduce daños ambientales por la adecuada disposición de desechos orgánicos a convertir estos desechos o estos residuos o estos problemas en energía y oportunidades. Hablando en términos del potencial, lo que podríamos decir es que, como mencionaba yo, pues tenemos algunas fuentes de residuos principales en México, dentro de las cuales encontramos la forestal. Esta es la fuente más importante de biomasa en México y las opciones para aprovechar sustentablemente esta biomasa forestal para bioenergía son precisamente el manejo de los bosques y el manejo de las selvas, pero también el uso de residuos de industrias forestales y de plantaciones forestales. Los residuos agrícolas, por su parte, pueden lograr un aprovechamiento energético de los residuos, principalmente en México. Los residuos asociados a la actividad agrícola son los provenientes de los cultivos de maíz, de caña de azúcar, de sorgo y de trigo, que en su conjunto aglutinan más o menos el 85% de todos los residuos agrícolas. Y esta biomasa puede ser aprovechada para ser sometida a pretratamiento. Es necesario que tengan este pretratamiento porque las biomasas son muy heterogéneas y también tienen altos contenidos de humedad y una baja densidad energética. Los residuos sólidos urbanos, así como las aguas residuales provenientes de plantas de tratamiento, también son recursos que pueden ser utilizados para la producción de biogás. En el caso de los residuos sólidos urbanos, nos estaríamos refiriendo en concreto a la fracción orgánica de los mismos. Y existe también un potencial interesante en el aprovechamiento de residuos de agroindustrias y de actividades ganaderas para generación de biogás, principalmente por los desechos orgánicos de las agroindustrias y en el caso de las actividades ganaderas, principalmente por las excretas de los animales. Todos estos recursos pueden generar energía eléctrica y térmica, incluyendo usos vehiculares de biometano a las redes de gas natural y la producción de pellet. Es muy importante darnos cuenta que el aprovechamiento de biogás nos ofrece la oportunidad de cambiar un residuo, la concepción de un residuo, a convertirse en un recurso que puede ser aprovechado energéticamente y asociado a este cambio de residuo a recurso, lo que vamos a lograr es un beneficio ambiental bastante significativo por un mejor manejo de los desechos orgánicos, pero también por una reducción significativa de los gases de efecto invernadero, que son los que están provocando el calentamiento global y el cambio climático.
Ahora bien, hablando de potenciales de bioenergía en México en términos de petajoules sobre año, como ya lo mencionaba, lo que podemos ver en esta gráfica es que nuestra mayor fuente de biomasa la encontramos en los bosques y en las selvas, seguido de los recursos agroindustriales y después los residuos de cultivos alimenticios, seguidas de las plantaciones forestales de caña de azúcar, los residuos municipales, los sorgo en grano, el estiércol de ganado, la palma aceitera. En fin, lo que podremos ver en esta gráfica es que todo el manejo de todos los desechos de todas estas actividades implica un costo o un perjuicio. Y ese costo y ese perjuicio puede ser eliminado para convertirse en un beneficio a través del aprovechamiento energético de estos residuos que ahora serían mirados como recursos. Para el periodo, me gustaría un poco que miráramos, independientemente de que podemos ver muchos beneficios de utilizar los residuos orgánicos para fines energéticos, lo que vamos a observar respecto a las tendencias en términos del aprovechamiento de este tipo de energía a nivel nacional es que la participación del biogás ha sido realmente muy pequeña. Y para eso es que traje esta gráfica, porque me pareció que de manera muy visual y simple nos hace notar esta situación. Lo que podemos ver en la gráfica es un histórico de 2007 a 2017 de la capacidad instalada de generación de energía eléctrica en México a través de fuentes renovables. Y mientras vemos que el biogás tiene una participación o una tasa anual del 4.5%, podemos observar que la energía eólica y la solar presentan tasas de entre el 47 y el 43% respectivamente, y la gráfica es muy, muy notoria como las otras tecnologías tienen una participación mucho mayor que el biogás. Aquí lo podemos ver ya en una gráfica de pastel y entonces podemos ver que la capacidad de generación de energía eléctrica, la mayor parte está promovida por la hidroeléctrica, seguida de la eólica y por ahí va la geotérmica. En el caso del biogás apenas representa el 0.9% y si contamos al bagazo como biomasa, pues estaríamos en el orden del 5.2%. Ahora bien, si es cierto que la participación respecto a otras fuentes renovables hace que la participación del biogás casi palidezca, lo cierto es que en términos, cuando lo comparamos consigo misma, el crecimiento del uso de generación con bagazo y de generación con biogás ha tenido una tendencia creciente que se va acelerando con el paso de los años. Entonces, aquí se puede ver claramente en estas gráficas cómo en los últimos 10 años, considerando esta década de 2007 a 2017, la participación de la generación con bagazo se incrementó significativamente y lo mismo ocurre en el caso del biogás. ¿Por qué el biogás? Bueno, representa distintas ventajas. En principio, es una fuente alternativa de energía que puede ser utilizada, como ya lo mencionaba, tanto para ser aprovechada por su capacidad de generación eléctrica como térmica, pero también podría ser utilizado como combustible automotriz. Lo segundo es que puede ser producido a partir de una gran variedad de sustratos orgánicos, de residuos, ¿no? Agrícolas, urbanos, ganaderos, domésticos, y estaría representando una oportunidad para dar un adecuado manejo a esos residuos. Representa una alternativa no solo para los combustibles fósiles, sino también para una alternativa respecto a otras energías renovables y además nos permite revalorizar residuos orgánicos. Y es una posibilidad de utilizar materias primas de escaso valor como son los desechos orgánicos y convertirlos entonces en un bien que puede ser utilizado. Sin embargo, el aprovechamiento del biogás en México tiene varios retos por delante. Este cuadro lo rescaté también del mapa de ruta tecnológica de biogás publicado por la Secretaría de Energía y acá lo que ocurrió es que se encontraron durante más o menos una semana
un buen número de expertos en materia de biomasa y biogás en México, en donde estuvimos en sesiones de trabajo muy largas para tratar de identificar cuáles tendrían que ser los pasos a seguir para promover el uso de biomasa y biogás en México, y encontramos distintos retos, dependiendo de, digamos, el eslabón de la cadena de producción de biogás. Esa cadena de valor está compuesta como por estos 4 pasos que vemos del lado izquierdo. En principio, la colecta de la materia prima sería el primer eslabón, seguido por el pretratamiento, posteriormente el tercero, la conversión y finalmente el acondicionamiento. Y dentro de la colecta de materia prima, lo que encontramos es que el reto identificado es que México necesitaría diseñar e implementar una estrategia nacional de manejo de residuos orgánicos. Actualmente, si bien existen regulaciones ambientales y disposición de residuos, lo cierto es que la regulación o el marco legal actual no es lo suficientemente sofisticado como para lograr garantizar que exista un manejo adecuado de los residuos y mucho menos que estos residuos pudieran ser aprovechados para la generación de energía. Respecto al pretratamiento, los retos son adaptar y mejorar tecnologías de pretratamiento, adaptar y mejorar tecnologías para residuos urbanos y residuos agroindustriales y desarrollar e implementar sistemas de monitoreo. Lo que tiende a ocurrir es que las tecnologías más avanzadas las encontramos en países de primer mundo, particularmente en Europa y en los países nórdicos, pero esas tecnologías son tecnologías a una gran escala y posiblemente para el caso mexicano necesitaríamos adaptar esas tecnologías a escalas de aprovechamiento más pequeñas, ¿no? Respecto a la conversión, tendríamos que desarrollar un catálogo de tecnologías de biogás que estuvieran probadas y disponibles, diseñar e implementar programas, ¿no?, para identificar en dónde pueden ser colocadas esta infraestructura o estas tecnologías para aprovechamiento de residuos con fines energéticos, mejorar las especificaciones nacionales de estas plantas de generación de biogás, desarrollar e implementar sistemas de monitoreo que nos dé datos que puedan ser utilizados para determinar que también están funcionando estas acciones y mejorar la calidad de los productos, así como en materia de acondicionamiento, lo que estaríamos requiriendo es desarrollar, adecuar e integrar tecnologías para el acondicionamiento del biogás y del biometano para su consumo final. En conclusión, lo que podríamos decir es que las acciones para incluir la bioenergía con tecnologías modernas dentro del sistema energético mexicano son todavía aisladas e insuficientes y carecen de una visión de largo plazo. Esta situación nos lleva a que va a ser muy difícil lograr una mitigación significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al consumo de combustibles fósiles por conducto de su transición hacia fuentes renovables de energía y particularmente para el uso de bioenergía. Sobre todo si no contamos con una estrategia clara que se fije objetivos ambiciosos y que pase por acciones transversales. El sector energético, y esto hay que señalarlo, es responsable de la mitad de las emisiones a nivel nacional, principalmente asociadas a generación de energía eléctrica y al transporte. En este sentido, México se encuentra todavía muy lejos de poder cumplir las contribuciones nacionalmente determinadas y en este punto hago una parada para comentar que estas contribuciones nacionalmente determinadas son compromisos que México ha tomado a nivel internacional de manera voluntaria a consecuencia de la firma del Acuerdo de París. Y en estas contribuciones nacionalmente determinadas, México se comprometió a reducir en 22% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, en reducir el 51% de sus emisiones de carbono negro para 2030, y el carbono negro toma particular relevancia porque es un contaminante climático de vida corta que tiene un potencial de calentamiento inmenso, pero que además se suscita por la quema de residuos, entre otros, residuos orgánicos. Entonces, en lugar de quemar esos residuos orgánicos, podríamos estar aprovechando esos residuos orgánicos con fines energéticos y al mismo tiempo reduciendo significativamente nuestras emisiones de carbono negro, con lo cual estaríamos contribuyendo a ese compromiso de reducir en 51% sus emisiones. Otro de los compromisos es generar el 35% de la electricidad a partir de fuentes limpias
para el 2030 también, y si hablamos del más largo plazo para 2050, el compromiso de México ha sido lograr emisiones netas cero. ¿Qué pasos tendríamos que seguir entonces para impulsar la bioenergía en México? Bueno, desarrollar un marco regulatorio favorable, empezando por la adecuada disposición y aprovechamiento de los recursos, residuos orgánicos. Para ello requeriríamos mejorar el marco legal y jurídico respecto al manejo de estos recursos y residuos forestales, agrícolas, urbanos y aguas residuales. Necesitamos lograr un trabajo auténticamente transversal y pensamos que dos buenos lugares en donde esto puede ocurrir es la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que está compuesta por la mayor parte de las secretarías de Estado del Gobierno Federal, y también el Consejo de Cambio Climático, C3, que aglutina a académicos y especialistas de asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, expertos en materia de cambio climático. Creemos que tanto la Comisión como el Consejo pueden ser organismos en donde se habiliten estas discusiones y se logre llegar a acuerdos que se traduzcan en cambios precisamente de los marcos legales, jurídicos y también de los cambios que tengan que desarrollarse a nivel institucional de programas y de presupuestos, ¿no? Va a ser necesario también desarrollar el mercado, esto es, ser capaces de contar con estándares y normas técnicas para los diferentes tipos de tecnología y su aprovechamiento. Se requiere trabajar muy fuerte en desarrollo de capacidades para incrementar, fortalecer y certificar a personal especializado en la producción de biocombustibles, y esto va desde quien diseña una planta, la construye, el personal que la opera, que revisa la calidad de los productos, especialistas incluso en la difusión de este tipo de tecnologías. Y finalmente, promover una línea de trabajo muy fuerte sobre investigación y transferencia de tecnología, precisamente para lo que comentaba hace un momento, desarrollar, adaptar y aplicar tecnologías a través de proyectos de cooperación y colaboración internacional. Un poco como para cerrar ya mi participación, me gustaría contarles sobre todo del Consejo Nacional de Biogás, del cual soy miembro. El Consejo fue creado en diciembre de 2018 y justamente lo que pretende el Consejo es promover la producción de biomasa y biogás en México y el aprovechamiento energético de los residuos orgánicos. Aquí está la página web del Consejo, pueden ustedes acudir a la página, revisar a los miembros, las empresas que nos integran, los especialistas. Tenemos este correo electrónico en donde pueden también contactarnos, y aprovechando el foro me gustaría hacer una invitación, pues el próximo jueves 15 de octubre a las 10 de la mañana vamos a tener el lanzamiento en línea de este documento, que es una guía práctica de desulfuración biológica de biogás. Es un evento gratuito, están invitados a participar dentro del evento y lo único que tendrían que hacer es visitar la página para poder inscribirse y participar dentro de este evento. Adicionalmente, me gustaría comentarles, antes de concluir, que estamos, esta es una primicia, estamos a punto de lanzar un nuevo proyecto en colaboración de GIZ, que es la Agencia para la Cooperación para el Desarrollo alemán, del gobierno alemán, y estamos a punto de lanzar un proyecto precisamente que va a buscar generar mejores capacidades en la oferta y la demanda de plantas de biogás en México. Estos cursos se van a desarrollar a través de plataformas web, en línea, a distancia, y es posible y van a ser gratuitos, entonces les invitaría a que estén atentos a la página del Consejo, porque ahí estaremos dando la información de los siguientes pasos, por si estuvieran interesados en tomar estos cursos. Bueno, tendrían que ir a la página del Consejo para que pudieran ver en su momento cómo pueden acceder a esta información y a esta capacitación. Sin más, yo me despediría con la presentación y me quedaría para escuchar también la presentación de mi colega y posteriormente algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Muy interesante y muy completa tu información. Qué bueno que se están realizando este tipo de acciones en el país. El Consejo Nacional de Biogás es algo necesario para impulsar este tipo de energéticos en el uso de industrias y que podamos llevar hacia el desarrollo sustentable y sostenible a México y manejar los conceptos de economía circular, ¿no? Es muy importante pues, la reutilización de
todos estos desechos que podríamos decirlos ahorita en este momento, que se podrían reutilizar para la creación de energía. Y para esto también nos acompaña Óscar Espinosa Mijares, bienvenido, director general CEO de Pellet MX. Me voy a permitir leer brevemente su reseña y ahorita comenzamos con su participación. Gracias, Abel. Óscar Espinosa Mijares es nacido en la Ciudad de México, es director general de Pellet México Bioenergía, empresa dedicada al desarrollo de la biomasa residual para la utilización con fines energéticos. Actualmente es miembro del consejo de la World Bioenergy Association. Se desempeñó como director para México y Latinoamérica de compañías especialistas en innovación, Bolt Group, Alemania, y Amplify Innovation en Suecia. Durante 2018 y 2019 fue miembro del Comité de Emprendimiento de Alto Impacto de INADEM, fundador y exdirector general de Contorno, Centro de Prospectiva y Debate SADCB, organización que inició su trabajo como think tank en 2007 y se convirtió en una empresa de consultoría especializada en turismo, comunicación, estrategia, innovación y desarrollo urbano. Socio también de Full Service de México, una empresa dedicada a la administración integral de información a través de la digitalización y manejo de archivo. Fundó y dirigió actividades de Cancha Ciudadana AC en 2009, un movimiento ciudadano para fomentar la participación política en elecciones. Durante el 2014 fue editor en jefe de la revista The Futurist en español, una revista dedicada a la promoción y difusión de investigación, desarrollo e innovación, ciencia y tecnología en México. También formó parte del equipo editorial de la sección Cine y de la revista Nexos. También escribió durante ese tiempo artículos dedicados al cine. En cuanto a su trabajo académico, ha contribuido con artículos en algunos libros y revistas especializadas. También ha sido ponente en conferencias y seminarios y ha trabajado como profesor de tiempo completo y parcial en Universidad Iberoamericana, Centro Diseño Cine Televisión y Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE. Se graduó de la carrera de Filosofía en la Universidad Iberoamericana y formó parte de la Maestría de Comunicación y Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Con nosotros, nuestro siguiente panelista, Óscar Espinosa Mijares, de Pellet MX. Bienvenido. Muchas gracias, Abel. Bueno, pues agradecer mucho, ¿no?, al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima por hacerme la invitación. Y bueno, voy a compartir aquí mi pantalla para poderles contar un poco de lo que estamos haciendo desde Pellet México. Ahora sí. Nada más necesito ver aquí que se vea bien. Un segundo. Ahí ya la ven bien, ¿no? Sí, se ve pantalla completa, perfecto. Excelente. Bueno, primero habríamos de decir que digamos, el desarrollo, ¿no?, de la energía renovable en el mundo y en nuestro país juega un rol vital para atender lo que yo creo que es el problema más importante que la humanidad ha enfrentado en toda su historia, porque por primera vez, ¿no?, las condiciones de que la vida desaparezca del planeta están ahí, ya no es una posibilidad, ¿no?, es algo real. Y la lucha contra el cambio climático es probablemente, pues, el reto más urgente y le toca a nuestra generación el sentar las bases de que cambiemos, ¿no?, el sendero por el cual hemos transitado a lo largo de la historia para resolver este problema. ¿Y qué es? Bueno, ¿cuáles son algunos de los componentes que creemos nosotros, ¿no?, que se articulan en este camino? Pues por un lado, ¿no?, tenemos que generar las condiciones de sustentabilidad para generar un mercado verde totalmente distinto, descarbonizado, para el cual, ¿no?, pues el componente de innovación, el componente de emprendimiento es un componente básico para nosotros. Ahora bien, nuestro país tiene un potencial enorme en materia de energía renovable, debido fundamentalmente a su biodiversidad, a sus recursos naturales, a su producción agrícola, al valor, ¿no?, de los residuos orgánicos, agrícolas y forestales que al día de hoy
se han explorado muy poco, a una reforma energética vinculada a la firma de los acuerdos de París y un crecimiento verde de aquí en adelante. Como lo comentaba mi colega Miriam, ¿no? Pues nuestro país es dependiente en gran medida de los combustibles fósiles y sus derivados, y solo el 10.4% de la energía que generamos en nuestro país es energía renovable, de la cual la geotermia, la solar y la eólica pues son el 2.8%, la hidroenergía el 1.8% y la biomasa el 5.7%, el biogás 0.1%, si bien esta biomasa es utilizada de maneras muy tradicionales. Ya lo había comentado Miriam en su ponencia y tiene que ver con el uso del bagazo en la industria de la caña, que tiene que ver con el uso fundamentalmente de la leña para cocinar y calentar el ambiente en gran parte de nuestro país. Ahora bien, ¿cuál es el potencial de la biomasa en nuestro país? También Miriam hizo una extraordinaria exposición de bueno, pues todos los retos, ¿no? Del sector energético y específicamente de la bioenergía en nuestro país. Y bueno, el potencial de la biomasa en nuestro país, ella citaba, ¿no? El estudio del estado de la bioenergía en México. Y bueno, fundamentalmente si hablamos solamente, ¿no? De los residuos de maíz, de caña de azúcar, de sorgo y de trigo, estamos hablando que nuestro país tiene un potencial de 472 petajoules por año. En el caso del aprovechamiento de la biomasa forestal para energía, tanto de bosques nativos como de plantaciones y reindustrias de la industria forestal, estamos hablando aquí que tenemos un potencial estimado entre 1.900 y 1.135 petajoules por año, es decir, un potencial energético de una fuente renovable de energía que nos ayudará a mitigar toneladas de CO2 que al día de hoy no está siendo integrado a nuestra matriz de energía renovable con el suficiente alcance. Ahora bien, dentro de la bioenergía, nosotros nos dedicamos fundamentalmente al sector que, como bien lo comentaba Miriam, es el sector de producción de biocombustibles sólidos. Y los biocombustibles sólidos son pequeñas partículas que provienen de madera, de residuo agrícola, de residuo orgánico, pecuario, que normalmente se comprime a altas presiones y temperaturas sin ningún tipo de adherente para que puedan funcionar como un biocombustible sólido que se combustiona de tal manera que pueda producir calor o energía eléctrica en su caso. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Pues dentro, digamos, de un paradigma de economía circular, lo que hacemos es tomar aquello que era considerado antes como un residuo en energía, ¿no? Y lo hacemos a través de un proceso, en primer lugar, de revalorización energética del campo y de sus residuos, así como la promoción adecuada de una gestión medioambiental de sus residuos, generando así un círculo y un nuevo mercado que es el mercado y la cadena de valor vinculada al aprovechamiento de la biomasa residual y la bioenergía en nuestro país, ¿no? Aquí es donde surge nuestra empresa, que es Pellet México Bioenergía, que pretende generar esta cadena de valor alrededor de vinculando el campo, la gestión de sus residuos a el mercado de las energías renovables, transfiriendo una ventaja competitiva industrial al reducir los costos de las industrias al sustituir su consumo de combustibles fósiles, fundamentalmente gas LP y diésel, y con ello mitigar toneladas de CO2 enviadas a la atmósfera. Eso es lo que desde 2016 Pellet México ha hecho y es precisamente sentar las bases para que esta cadena de valor pues tenga el funcionamiento y el desarrollo que nuestro país necesita. En términos de este producto, simplemente para exponérselos un poco más, pues es un producto que lo que hace es tomar cualquier materia prima que tenga un contenido rico de lignina ¿por qué? Pues porque este contenido de lignina supone que tendrá un valor calorífico importante. Esta materia prima se muele, se seca, se reduce la humedad, se vuelve a moler, pasa por un proceso de peletizado, que es una alta compresión a temperatura y enfriado para tener finalmente lo que se conoce como pellets. Y estos pellets pueden estar producidos de cualquier tipo de biomasa.
Ahora bien, ¿cuáles son los proyectos que nosotros tenemos en marcha para poderles explicar un poco cuál es el potencial que nosotros hemos encontrado en nuestro país en relación al aprovechamiento de la biomasa residual? Por un lado, nosotros tenemos proyectos de producción de pellets y estos proyectos de producción de pellet se hacen de distintas materias primas. Pellet México tiene un modelo de negocio regional por el cual identificamos las biomasas disponibles entre entre productores, agrícolas, industrias, empresarios que se dedican a la transformación de alimentos y generamos una sociedad regional cuyo objetivo es tener una planta de producción de pellet de ese tipo de biomasa de la cual nuestro socio es dueño, y con ello al día de hoy tenemos tres proyectos ya legalmente constituidos y funcionando. El primero de ellos es Pellet Valle de Bravo, es una planta en San Miguel Almoloyán, en Almoloya Juárez, que tiene la capacidad instalada para producir 3,000 toneladas de pellet de pino. Surbambú es una planta en Huatusco, en Veracruz, que tiene una capacidad instalada para producir 3,000 toneladas de acerrín de bambú, y estamos a su vez también produciendo pellet de cascarilla de arroz. Y finalmente Pellet Chihuahua, que es nuestro proyecto industrial más importante, que inicia su operación el año entrante. Es una fábrica que tiene la capacidad de 20,000 toneladas de pellet de pino en la zona de Parral de Chihuahua. Por otro lado, tenemos proyectos en los cuales estamos aprovechando lo que llamamos nosotros biomasas residuales no procesadas, es decir, que no se llevan a su proceso de pelletización. Aquí estamos trabajando con el Grupo Verdes para el aprovechamiento en Coahuila de 30,000 toneladas de hueso de aguacate. Estamos trabajando con el gobierno de Sinaloa, por un lado con los productores de maíz, en donde solamente el norte de Sinaloa tiene contabilizadas 6 millones de toneladas de rastrojo de maíz, que normalmente se queman. Gran parte de estas toneladas se queman al aire libre, generan un impacto ambiental importante. Y por otro lado, en el sur del estado, con los productores y el clúster del mango, en donde tenemos confirmación de una disponibilidad de 130,000 toneladas de cáscara y hueso de mango. El hueso de mango estamos haciendo y diseñando un proyecto para pelletizarlo, y con Grupo Vidanta estábamos trabajando también en el aprovechamiento de la cáscara de coco para la generación de calor en los hoteles. Esto es, digamos, en un espectro muy ejecutivo, lo que estamos haciendo desde Pellet México para fomentar el presente y el futuro del aprovechamiento de la biomasa con fines energéticos en nuestro país. Muchas gracias. Entonces quedo aquí a sus órdenes para cualquier pregunta que pudieran tener al respecto. Muchas gracias, Oscar. Muy interesante lo que manejan en la empresa. Como dices, enfocado al ciclo de economía circular, la reutilización de los desechos, como dices tú, de la industria agrícola de algunos de los estados. Esperemos que, como dices tú, se ocupan socios y se ocupa gente convencida de que esto es bueno para el medio ambiente y es bueno para la generación de energía, reduciendo lo que son los costos, ¿no?, empresariales, utilizando este tipo de energéticos. Así es. Voy a ver si hay alguna pregunta de nuestra audiencia. Nos comentan que si lo que son los pellets son utilizables solamente en industrias grandes o se pueden utilizar también en otro tipo de industrias, como restaurantes, como lo manejan en Europa, creo. Sí, con mucho gusto. Los pellets pueden ser utilizados prácticamente a cualquier escala. El modelo europeo, que es el principal mercado de consumo de pellet, lo utiliza 50% aproximadamente en el mercado doméstico, y este mercado doméstico es para calentamiento de agua y calentamiento de ambiente, o en el sector industrial. Y en el sector industrial hay muchas escalas muy diferentes. Es decir, a través de quemadores especializados de biomasa, se puede cambiar desde una panadería, desde un horno de pan, con un quemador de biomasa de 50 kilovatios, hasta una caldera de producción de tequila de 4 megavatios, ¿no? Cuando uno escala el impacto, bueno, el alcance industrial de esos proyectos, ya estamos hablando de proyectos específicos, llave en mano, en donde se necesitan
calderas de combustión muy específicas para poder generar calores de más de 5 megavatios. En la generación de calor y en la generación de cogeneración y generación de electricidad, hay proyectos que pueden ir desde los 5 megavatios hasta prácticamente los 25 megavatios con este tipo de tecnologías, ¿no? También hay una pregunta, no sé si vaya para los dos. Mencionan que qué tan caro es hacer reconversiones tecnológicas para poder utilizar estos biocombustibles, o qué pasos se deben de tomar para poder realizarlo. Sí, bueno, a reserva de lo que comente Miriam, en nuestra experiencia, ¿no? Es que en las aplicaciones de utilización de pellet industrial, cuando sustituimos diésel, encontramos ahorros que van desde el 35 al 50% sobre el consumo anual de diésel. Cuando utilizamos gas LP, encontramos ahorros que pueden ir desde el 20 hasta el 30% en sustitución del gas LP. Con esos ahorros, lo que nosotros hemos encontrado son amortizaciones que pueden ir desde 6 meses hasta 2 años, ¿no? Es decir, y es difícil estimar los costos porque cada una de estas adaptaciones es un traje llave en mano. Pero si nosotros tuviéramos que homologar un criterio, encontramos amortizaciones que dentro de las inversiones del sector energético, yo diría que son bastante rentables, en el sentido que una empresa podría estar sustituyendo, ¿no? Sus hornos con unos quemadores de biomasa, le va a arrojar el 50%, si está consumiendo diésel, le va a arrojar el 50% y podría estar en unos 5 meses, 6 meses, recuperando el costo de su inversión y de ahí todo lo demás sería ahorro, pero es muy difícil estimar los costos porque los proyectos tienen alcances y proporciones y dimensiones muy diferentes. Ok, muchas gracias. Miriam, no sé si quieras agregar algo al respecto. Sí, bueno, lo que yo podría agregar es que tenemos dos niveles de intervención. En principio tendríamos que pensar del nivel de intervención individual, ¿no? O sea, una empresa, un negocio que decide realizar una transición energética al interior de su proceso productivo, puede ver un beneficio muy significativo cuando recurre a la utilización de la biomasa para aprovechamiento energético, porque como lo mencionaba Oscar, cuando la tecnología está adecuadamente diseñada, está adecuadamente dimensionada, adecuadamente instalada y es adecuadamente operada, y esto habrá que señalarlo así, ¿no? Porque también tiene uno que tener mucho cuidado cuando adquiere la tecnología. Entonces, diseño, dimensión, instalación y manejo de la planta que se desarrolle para el aprovechamiento de la biomasa. Estos tres factores te van a garantizar que tengas una recuperación de la inversión en lo general bastante rápida, cuando se cumple que la tecnología está perfecta, por decirlo de algún modo. La recuperación, como menciona Oscar, puede ir de 1 año a 5 años en algunos casos, pero ahí sí podemos tener casos de éxitos. Yo conocí un rastro tipo inspección federal y ellos colocaron un sistema de biodigestión para aprovechamiento de los residuos del rastro, y el biodigestor les estaba proporcionando ahorros de 1 millón de pesos anuales. El biodigestor costó 2 millones de pesos, es decir, ellos recuperaron el costo de la inversión en 2 años. Y posteriormente colocaron otro sistema de biodigestión porque les estaba funcionando económicamente muy bien. Entonces, digamos, ese nivel de intervención privado o individual, por llamarlo de algún modo, es un primer nivel de intervención. El otro nivel de intervención tiene que ver más con la política pública. Y en términos de política pública, lo que tendríamos que observar es que el gobierno debería estar de alguna manera generando las condiciones adecuadas para que se pudiera lograr un mayor aprovechamiento de biomasa con fines energéticos. Como ya lo mencionábamos tanto Oscar como yo, la gran virtud que tiene el aprovechamiento de biomasa es que puede ser utilizada por múltiples tipos de tecnologías. Es decir, la intervención energética puede ser bastante diversa y puede obedecer a las características específicas del lugar en donde se vaya a colocar esta tecnología. En términos de política pública, entonces,
habríamos de tener en consideración no solamente los aspectos económicos que pueden hacer deseable una inversión. En términos de política pública, tendríamos que agregar a los análisis entonces también los beneficios ambientales que se asocian al uso de este tipo de tecnología, particularmente por el adecuado manejo de residuos, la reducción de problemáticas ambientales, lixiviación a cuerpos de agua, emisiones de gas de efecto invernadero. Hay una serie de cobeneficios ambientales y sociales que son muy significativos por el uso de biomasa en México. Y en ese sentido me atrevería yo a decir que las tecnologías que aprovechan la biomasa son mucho más deseables que el resto de las tecnologías renovables, porque reportan beneficios asociados o cobeneficios mucho mayores que el resto de las tecnologías. Incluso en materia de emisión de gases de efecto invernadero, este tipo de tecnología asociada a la biomasa tiene reducciones por mucho mayores a la solar o a la eólica, por ejemplo, que son las que han crecido de manera más rápida en México. Gracias. Sí, como bien lo mencionas, pues hay que apostarle a las energías renovables y que la gente, tanto industriales como la gente común, sepamos que esos tipos de energéticos son más, son mejores pues para su desarrollo. Entonces, pues les agradezco a nombre de la licenciada Gloria Marmolejo. No sé si quieran darnos algún mensaje de cierre ahorita para el panel. Ya no tenemos ahorita preguntas pendientes, pero si quieren dar algún mensaje de cierre breve de 1 minuto. Pues yo solo quisiera agregar que la política pública en materia energética tendría que aproximarse precisamente a una diversificación más rápida y de la matriz energética en México, y que la toma de decisiones al respecto de esto tendría que estar basada respecto a cuál es la tecnología más costo eficiente, dependiendo de la región, del sitio, del tipo de energía, ¿no? No estoy diciendo que tendríamos que transitar de inmediato 100% a renovables, ni tampoco estoy diciendo que deberíamos quedarnos con los recursos fósiles que aún tenemos disponibles. Lo que estoy diciendo es que tendríamos que mirar todos los recursos de los que dispone la nación, tanto de combustibles convencionales como de renovables, y tratar entonces de tomar decisiones de política pública que nos lleven a tener una matriz energética diversificada y más costo eficiente. Yo con eso quisiera concluir. Gracias. Sí, yo simplemente hacerles ver, ¿no?, a quienes nos escuchan y también el hecho del potencial enorme, ¿no?, que supone introducir un sector como el bioenergético en la matriz de energías renovables de nuestro país, ¿no? Porque como muy bien lo señalaba Miriam, no solo estamos hablando de los beneficios económicos y climáticos en sentido de emisión de gases de efecto invernadero, sino además estamos hablando de reincorporar sectores que en nuestro país tienen un alto potencial, pero que han sido abandonados prácticamente, como el sector agrícola, revalorizando lo que significan esos residuos, mitigando los impactos ambientales que al día de hoy tienen y además generando una fuente renovable de energía que es mucho más competitiva que los combustibles fósiles, específicamente gas LP y diésel, ¿no? Entonces, aquí hay un enorme potencial, nuestro país lo tiene y es momento de atenderlo. ¿Por qué? Pues porque hay una oportunidad inusitada en ese sentido, ¿no? Pues muchas gracias a ambos, a Miriam, a Oscar, por sus conocimientos, por sus presentaciones muy completas. Me quedo yo también con el mensaje de que debe haber una corresponsabilidad entre gobierno, sociedad, empresas, para poder manejar, como bien lo dicen, un portafolio energético variado, que vaya ad hoc con las necesidades, pero también tomando en cuenta la parte del medio ambiente, para poder tener un desarrollo sostenible. Les agradezco también al público y los invitamos a nuestro siguiente panel. Estarán publicadas las ligas en nuestro Facebook de CECITCOL o en el Twitter. Y seguimos en Semana de las Energías. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.